Estimado Adolfo, muchas gracias por permitirnos comunicarnos con tu teleaudiencia a nivel nacional y más allá. Bueno, nosotros lo habíamos invitado porque queríamos conocer cómo va el avance de los diversos proyectos que en beneficio de los nicaragüenses está ejecutando el nuevo FICE. Así es, Adolfo, nosotros queremos dar a conocer lo que el nuevo FICE ha hecho en los últimos 6 años, lo que estamos haciendo durante este año y las perspectivas que tenemos en los próximos 10 años, es decir, en el mediano y largo plazo. Es importante poner a nuestra población en contexto, a las comunidades rurales a las cuales nosotros nos valemos, pues para que ellos se den cuenta de cómo es que van avanzando los proyectos, y también hay la expectativa de cuándo le va a llegar a las comunidades. Nosotros también el día de hoy les vamos a decir que tenemos una estrategia muy importante con la participación de muchos actores, y eso es lo que vamos a dar a conocer el día de hoy. Bienvenido y adelante con la explicación y la presentación para nuestros estimables nicaragüenses, ciudadanos, televidentes. Sí, es importante comenzar, Adolfo, dando a conocer de que todas nuestras acciones, todo nuestro accionar está supeditado a 2 grandes enfoques a nivel mundial y a nivel nacional. El primero es el Programa Nacional de Desarrollo Humano de nuestro Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, donde, en el cual existe un programa de hace muchos años que ha recogido el gobierno en la primera y en la segunda etapa de la revolución, como le llamamos, y que tiene una sintonía con la Agenda 2030, es decir, los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y hay una convergencia, es decir, nosotros hemos identificado que el 81% del Plan Nacional de Desarrollo Humano, es decir, más del 100% de los Objetivos de Desarrollo Sostenible están dentro del plan, incorporados dentro de nuestro Plan Nacional de Desarrollo Humano. Nosotros manifestamos siempre de que si hay inversiones en agua y saneamiento de esa Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, nosotros tenemos un impacto en la gente, en la población, en 55 de las 169 metas que establecen los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Nuestro Programa Nacional de Desarrollo Humano recoge el 100% y más, como te decía, el impacto que tienen todos estos objetivos. Por ejemplo, hablemos del número 1, que habla de la reducción de la pobreza, el número 2 que habla del hambre cero, el número 3 que habla de la salud, el número 4 que habla de la educación, el número 5 que habla de la equidad de género, y por supuesto el número 6 que está relacionado con el agua y saneamiento. Si hay inversiones en agua y saneamiento, entonces impactamos en los anteriores 5 metas y objetivos que te establece la Agenda 2030. Esto está recogido en el Programa Nacional de Desarrollo Humano. Y podemos mencionar concretamente lo que dice el Programa Nacional de Desarrollo Humano. Dice en la letra L del programa, se refiere al agua y saneamiento, e indica 3 cosas, 3 grandes retos, 3 grandes desafíos que tenemos como Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, que es encabezado por el comandante Daniel y la compañera Rosario Murillo, y la meta más importante que nos dice es que nadie se tiene que quedar atrás sin el vital líquido en las comunidades rurales. El objetivo, ¿cómo lograrlo? Tenemos que avanzar en la provisión universal y equitativa del agua y saneamiento. Tenemos que mejorar la calidad del agua de consumo humano mediante la reducción de la contaminación, particularmente la que se origina por descarga de materiales y productos químicos peligrosos y aguas residuales. Y también promoviendo la responsabilidad compartida en la construcción, uso y sostenibilidad de los sistemas de agua potable y saneamiento. Estos 3 lineamientos que tenemos en el Programa Nacional de Desarrollo Humano los recogen los Objetivos de Desarrollo Sostenible en 5 metas específicas. Una que tiene que ver con la ampliación de la cobertura, el segundo está relacionado con la calidad la cobertura del saneamiento, la calidad de los servicios que se tienen que brindar, tiene que estar
desarrollado una estrategia que está relacionada con el Plan Nacional de Recursos Hídricos, que tenemos que cuidar los recursos hídricos, tenemos que también hablar de que todo este plan que está contemplado en el ODS y en el Programa Nacional de Desarrollo Humano tiene que ser compartido con la población, tiene que haber corresponsabilidad entre los principales usuarios protagonistas del agua y el saneamiento digno, pero también la preservación, uso y manejo de los sistemas. ¿Qué es lo que nos dicen los objetivos de desarrollo sostenible? El agua dice que tenemos que garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos y todas. El agua libre de impurezas y accesible para todos es parte esencial del mundo en que queremos vivir. Hay suficiente agua dulce en el planeta para lograr este sueño. La escasez de recursos hídricos, la mala calidad de agua y el saneamiento inadecuado influyen negativamente en la calidad alimentaria, las opciones de medios de subsistencia y las oportunidades de educación para las familias pobres en el mundo. Y además agrega que la sequía afecta a algunos países más pobres del mundo, recrudece el hambre y la desnutrición, y para el 2050 al menos 1 de cada 4 personas probablemente viva en un país afectado por escasez crónica y reiterada agua dulce. ¿Qué significa esto? De que nuestro gobierno, tomando en cuenta esas proyecciones que se hacen a nivel mundial, ha tomado el agua y el saneamiento como una de sus prioridades, después de la educación, después de la salud. El agua y el saneamiento, que impacta en estas dos anteriores, también es una prioridad. Tomando en cuenta eso, debemos de estar claros de que tenemos una población rural que un poco sobrepasa la población urbana. Tenemos 3.9 millones de habitantes a nivel rural. Tenemos 7.141 comunidades y donde se han instalado más de 6.000 sistemas de agua potable y saneamiento digno. Hay 151 unidades municipales de agua y saneamiento que son las encargadas a nivel de los municipios de dinamizar una serie de actividades pues, para que se produzca el milagro, como dicen las comunidades, que se lleve el acceso al agua potable a las comunidades más recónditas de nuestro país. Y eso está sustentado en una instancia comunitaria que son los comités de agua potable y saneamiento, que de esta cantidad de sistemas nosotros tenemos más de 3.100 comités de agua potable y saneamiento que se encargan de la administración, la operación y el mantenimiento de los sistemas. Pero además, estos comités que están conformados por la totalidad de las familias que se conectan a estos sistemas, eligen a una junta directiva que está conformada por mujeres y hombres de buena voluntad que están dispuestos a velar por el cuidado, a velar por esa administración, por la operación, incluso del mantenimiento de su sistema, y además por una campaña permanente de salud, de lavado de manos, de cero defecación al aire libre, el uso y cuidado que se deben de tener las niñas, los niños, las mujeres, sobre todo cuando se trata de hacer uso adecuado del agua. Entonces, ¿tenían una presentación ustedes? ¿Pudieron ponerla o no pudo ponerla? ¿No tuvo problema técnico? Sí, vamos a hacer vamos a presentarla, donde podemos ver, no sé si ahí tenemos las imágenes. No hay imágenes todavía. Estamos tratando, ahí nos disculpan. Bueno, pero continuamos de todas maneras porque está muy interesante y es importante que los televidentes comprendan que estos objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas, Nicaragua sí los está cumpliendo y específicamente llevando más agua potable a zonas rurales antiguamente aisladas. Así es, nosotros queremos, vamos a ver si tenemos, ahí estamos compartiendo una imagen. Nosotros perfecto. Adolfo, es importante señalar de que este esfuerzo no lo podemos hacer solo como gobierno, sino que tenemos que hacer uso
de la disposición de los organismos bilaterales y los organismos multilaterales. Un organismo bilateral es la Cooperación Suiza para el Desarrollo. En la imagen podemos ver, con ellos nosotros logramos dinamizar un convenio de 8 millones de dólares. En esos 8 millones de dólares, vamos a ampliar un poco, esos 8 millones de dólares logramos impactar en más de 4.500 familias, donde protagonizaron más de casi 23.000 protagonistas de agua potable y 27.000, un poco más de 27.000 en saneamiento. Eso fue el resultado de la gestión que se hizo a nivel de las comunidades con los gobiernos municipales, con la Cooperación Suiza para el Desarrollo, 8 millones de inversión. Con el Banco Mundial es donde hemos tenido en los últimos 6 años mayor impacto en las comunidades. Hemos desarrollado, implementado 294 proyectos donde 25.000 familias fueron protagonistas de estas inversiones, 67 millones de dólares de inversión, 125.140 protagonistas de agua, 67.400 y pico protagonistas de saneamiento. Es decir, el impacto que hemos tenido en los últimos 6 años es haber pasado, anteriormente te podrían mencionar en esta gráfica de que iniciamos nosotros en el 2007 con una cobertura de un poco menos del 27% en agua y un poco más de 36% en saneamiento. En los últimos años, es decir, desde el 2012 para acá, hemos sido un poco más fuertes en el tema de la inversión y hemos logrado llegar en agua potable a cerca del 57%. Proyectamos llegar al 57%. Ahorita estamos en el 55%, pero como ves, ahí la flechita, nosotros con estos proyectos, con la cartera activa que tenemos, vamos a llegar al 57%. En saneamiento hay un fenómeno que se produce ahí, de que si es cierto se arrancó con 37%, es decir, teníamos un 64% el déficit de cobertura de saneamiento. Sin embargo, la mayor parte de las soluciones de saneamiento eran letrina. Y nosotros, eso tiene una vida útil de 3 años, en 3, 4 años, las cifras se fueron cayendo. ¿Por qué? Porque nosotros ahora hemos retomado la filosofía que las comunidades rurales también tienen derecho al arrastre hidráulico, llámese inodoros, como le llamamos, que donde hay suficiente agua, entonces nosotros estamos dándole también ese tipo de servicios. Como les decía, el COSUDE y el Banco Mundial, tenemos una inversión entre las dos de más de 75 millones de dólares, pero a eso le agregamos la inversión que tenemos actualmente de 30 millones, un convenio con el BCE de 30 millones, donde vamos a desarrollar 126 proyectos y vamos a impactar en más de 13.400 familias, donde habrán 67.400 protagonistas en agua y 58.400 y un poquito más de protagonistas en saneamiento. ¿Dónde lo vamos a desarrollar? Bueno, ¿cómo lo vamos a desarrollar? Primero vamos a iniciar en los próximos meses con la ejecución de 48 proyectos de aguas potables y saneamiento que están diseminados en 44 municipios y también ahí donde vamos a invertir 561 millones de córdobas. Y estos están divididos en la región de Las Segovias. Ahí tenemos 11 proyectos en 11 municipios, en 12 comunidades. Ahí vamos a tener una inversión de 121 millones de córdobas y vamos a lograr favorecer a más de 1.800 familias con 9.400 protagonistas de agua potable y casi 6.000 protagonistas de saneamiento. ¿Dónde están concentradas esas inversiones? Para los municipios y las comunidades que nos están viendo, vamos a tener en la Trinidad, en la comunidad de La Concepción, en Palacagüina, en una comunidad que coincide con el nombre, también se llama La Concepción, San Juan de Río Coco, en el Bálsamo abajo, en Telpaneca. Vamos a tener en el Naranjo Norte, en Totogalpa, en la comunidad zona número 2, Yalagüina, Las Cruces, San José de Cusmapa, en el Tamarindo, en Dipilto, vamos a tener en Dipilto Nuevo y San Agustín, en Jalapa, en la comunidad La Mía.
San Fernando en la comunidad del El Prado, la fase 1, así se llama. Huilino Segovia en la comunidad zacatera. Ahí vamos a tener 7.261 protagonistas. Y mencionaba anteriormente que la inversión es de 121 millones de Córdoba. Pero también vamos para Occidente, vamos a estar en 11 proyectos en 10 municipios, en 19 comunidades. Ahí hay 98 millones de Córdoba de inversión, casi 2.000 familias van a ser favorecidas y sí, casi 7.000 protagonistas en agua y casi la misma cantidad, 7.000 de protagonistas de agua y saneamiento. Aquí vamos a tener en Chichigalpa dos comunidades, o más bien 3 comunidades, en Apastepe, Santa Cruz, San Cristóbal, en Cinco Pinos, en el Carrizal y Villa Francia, en el Realejo, en el Terencio Mundía, Pozoltea, en Pozolteguía. En el Sauce vamos a tener un proyecto donde vamos a favorecer a varias comunidades, Las Lajas, La Carrete, Los Ochal, La Montañita, de Salales. En León, en el Troilo, en Nagarote, en Daniel Amador, en Telica también tenemos 3 comunidades, Los Cocos, El Panal y Verónica Lacayo, en el Sauce, el sector Las Mesitas, en Santa Rosa del Peñón, en Loma Linda, en la comunidad de Loma Linda y Paso Ancho. Casi 6.000 protagonistas, 5.819, y ahí tenemos, como te decía, una inversión de 98 millones de Córdoba. En Managua no se queda atrás, vamos a tener en 2 municipios, 2 comunidades, 2 proyectos, 26 millones de Córdoba, más de 600 familias, más de 2.400 protagonistas de agua y 1.600 protagonistas de saneamiento. Esto es va a ser en San Francisco Libre, en la comunidad Laurel Galán y en Ticuantepe, en San José de los Ríos. En la cuarta región, el suroriente, como le llamamos, vamos a tener 12 proyectos, 19 comunidades, 151 millones de inversión, 4.200 familias y un poquito más. Van a haber casi 16.000 protagonistas de agua y más de 7.200 protagonistas de saneamiento. Y eso están ubicados, para alegría de estas comunidades, en Diriamba. Ahí tenemos en la Mercedes, el Aguacate y San Juan de la Sierra. En la Conquista vamos a ver en San Jorge y San José de los Remates. No es el que está en Boaco, sino una comunidad de la Conquista. Carazo. Otro San José de los Remates, no sabía que existía en Carazo. Sí, es una comunidad. En Diriá, ahí vamos a tener en Los Girones. En Diriomo tenemos La Escoba, en Andaime, La Orilla y La Barranca. En Mazatepe, San José número 1. En Masaya, Los Manguitos y Los López. Este es histórico, este proyecto por la demanda histórica. En Tisma, en una comunidad de Tisma. En Moyogalpa, la Flor, San Pedro y la Concepción. En Potosí, el Limonal. En Riva, en Conchagua, en Tola, el Limón 1 y Limón 2. 16.136 protagonistas van a protagonizar 151 millones de Córdoba. Y en el centro sur, Adolfo, tenemos 9 proyectos en 9 comunidades, 113 millones de Córdoba, más de 1.250 familias, donde 5.121 son protagonistas de agua y 4.326 protagonistas de agua y saneamiento. Aquí tenemos en Boaco, en las comunidades de Tascua y Laguna Negra. En Chontales vamos a estar en El Zapote y Santa Marta en Acoyapa, y Jicotepe en Comalapa, en El Conejo, en El Coral, en Apompuá, Juigalpa. En El Castillo tenemos 2 grandes proyectos, en Buenavista y el mismo Castillo. 5.341 protagonistas en esta región. Y por último, en Matagalpa y Jinotega, ahí solo tenemos... Permítame, vamos a dejar Matagalpa y Jinotega pendiente para después de la pausa. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos con esta extraordinaria presentación del nuevo FICE del agua potable que está haciéndole llegar a los nicaragüenses. Ya regresamos. Una pausa y seguimos con más de Adolfo Pastrán y los personajes que hacen la historia. La presentación, nos quedamos con lo que están haciendo el nuevo FICE en el departamento de Matagalpa. Así es, aparece la presentación, vamos a darle, compartir, y entonces nos quedamos creo que era en Matagalpa, ¿verdad? Entonces
En Matagalpa tenemos, como te decía, 3 proyectos en 9 comunidades, es decir, abarca a varias comunidades. No sé. Matagalpa y Jinotega, dice ahí. Sí, Matagalpa y Jinotega. Entonces, estas comunidades, ahí hay 52.250.000 familias. Ahí acabamos de salir con los proyectos del PROSAR, que es Banco Mundial. Entonces terminamos, por eso es que hay pocos aquí. Y esos están disgregados en Ciudad Darío, Muy y San Isidro. En Monte Sinaí, El Delirio, Los Corrales, La Cañada, Agua Fría. Este es un proyecto grande que abarca varias comunidades. Otro es en El Chaparral, en Cerro Las Minas, Llano de Boquerón y San Ramón de la Uva. 1.417 protagonistas. Entonces, también es importante destacar de que hablábamos de 48 proyectos que se van a ejecutar, pero también iniciamos la formulación de 51 proyectos de agua potable, donde vamos a tener una inversión de más o menos 39 millones de Córdoba, donde vamos a seguir impactando en agua casi en 25.000 nuevos protagonistas y en saneamiento un poco más de 22.000. Ahí tenemos el mapa donde van a estar ubicados también en la parte del Pacífico Centro, Sur y Norte. Sin embargo, en esta nueva dinámica que te mencionaba, es decir, eso es lo que hemos hecho y lo que vamos a hacer durante este y el próximo año, porque finalizan en el próximo año. Nosotros tenemos hemos estado hablando de una estrategia distinta para que en los próximos 10 años nosotros podamos cerrar esa brecha que tenemos, que no es fácil, pero tenemos que hacerlo de otra manera. Y ahí donde nosotros tenemos que alinearnos con algunas experiencias como las que ha tenido el ENACAL. ENACAL tiene Plan Integral Sectorial de Agua y Saneamiento Urbano, podríamos decir, y donde ha colocado muchos recursos porque es una estrategia bastante integral. Y vos has tenido al compañero Ervin, y donde ha dado a conocer impactantes proyectos en la costa Caribe, en el resto del país. Nosotros también tenemos nuestro PISASH, el Plan Integral Sectorial de Agua y Saneamiento e Higiene Rural, y donde nosotros establecemos como un mapa estratégico donde explicamos de manera general qué es lo que contiene esto. En primer lugar, nosotros tenemos que en los próximos 10 años tenemos que ampliar la cobertura y mejorar el funcionamiento de los servicios públicos de agua y saneamiento rural. Es decir, primero tenemos que estar claros de que el desafío es grande. Es decir, si en 8 años logramos el 27%, en 10 años lograr el 45% no es cosa fácil. Tenemos que hacerlo de otra manera. Y en eso estriba nuestra estrategia. De que ya no estar haciendo proyectos pequeños en unidades territoriales, llámese comunidades, sino que vamos a unificar muchas comunidades, incluso donde la referencia que vamos a tener no es la comunidad, sino que es la unidad hidrológica, es decir, con un enfoque de cuenca que se le llamamos. Si hay un río, un manantial que pueda impactar en 10 comunidades, entonces nosotros vamos a hacer un solo proyecto donde vamos a tener cantidad de hacer más uso de los recursos naturales prácticamente. Exactamente, el recurso natural va a ser el referente y es más atractivo incluso para el financiamiento de esto, ¿verdad? Nosotros vamos a tener una experiencia efectivamente en los próximos meses, vamos a dar los mejores elementos de esta noticia, donde vamos a tener 9 comunidades en el municipio de Catarina y Masaya, ya que nos están escuchando, donde vamos a tener una inversión con un organismo de cooperación, donde vamos a un solo proyecto de $5 millones. Entonces, las noticias van a seguir llegando porque el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional que dirige el comandante Daniel y la compañera Rosario nos han dado un mandato de que no se tiene que quedar nadie atrás y que no podemos esperar demasiado tiempo para poder llegar con el tema del vital líquido. Entonces también parte de la estrategia es que además de la cobertura, nosotros debemos de tener una vigilancia y monitoreo de la calidad del agua que está destinada para el consumo humano. Recordad que el agua, nosotros tenemos bastante agua, pero el destino es para fines productivos, para fines industriales, pero también para fines de consumo humano. Nosotros cuidamos este tema y queremos plantearte que
la mayor parte del agua debe estar destinada para consumo humano, porque tenemos abundancia para eso. Entonces también vamos a vigilar y monitorear la calidad del agua. Pero también esto no puede ser si no es con la acción directa de las comunidades a nivel de las comunidades rurales, pero también de los gobiernos municipales, donde también existen otros actores para lograr la gestión social, ambiental, sostenible en el tema del agua potable. Hay muchos elementos que convergen en este tema, pero también debemos de tener una estrategia muy bien diseñada, muy bien justificada para poder hacer la gestión operativa y financiera de los recursos. Nosotros ya tenemos la voluntad política de nuestro gobierno a través de las transferencias municipales, donde el 7.5% de las transferencias están destinadas, en los municipios están destinadas para agua potable y saneamiento. Entonces eso va a servir como de contrapartida, más la disposición que tenga el equipo técnico de la municipalidad para poder gestionar los recursos de manera más expedita. Además de eso, nosotros debemos de pensar siempre en el quién es el que se encarga de administrar, operar y mantener, darle mantenimiento al agua, a los sistemas de agua potable y saneamiento. Y esto está en las comunidades. Entonces hay un tendido a nivel nacional que mencionamos al inicio, pero también lo vamos a fortalecer porque hay algunas comités de agua potable que ya han logrado una categoría superior y los vamos a llevar a empresas municipales, podríamos decirle, porque van a tener un ámbito mucho mayor y donde hay mayores capacidades ya instaladas. Entonces, además, el tema de la asociatividad y el apoyo de INAH, que es clave pues, para que esto suceda, más el apoyo del mismo ENACAL, más el apoyo de otras instituciones. Aquí interactuamos en todo esto que estamos viendo, interactúan muchas otras instituciones que son amigas del sector agua y saneamiento a nivel urbano y rural. También estamos hablando en coordinación con las universidades, con el INATEP, para que nosotros podamos promocionar también la gestión del conocimiento. Es decir, nosotros todavía adolecemos de profesionales que estén destinados a esto, porque en algún momento no era una carrera vista como algo de proyección de futuro, podríamos decirlo, porque el tema del agua no era la prioridad de algunos de los gobiernos anteriores. Con esta prioridad que se le está dando ahora, tenemos una visión distinta en las universidades y hay currícula específica para especializaciones y para carreras como hidrología, ambientales, todo lo que tiene que ver con aspectos estructurales, etcétera. Entonces, nosotros también vamos a desarrollar eso. Y por último, no menos importante, es el modelo desconcentrado de la gestión que se va a establecer en los territorios, en donde el rostro más cercano que tenemos del Estado, que se llama municipio, es el que se va a encargar de dinamizar esta gestión, estos recursos, con el apoyo del FICE, el apoyo de otras instituciones como ENACAL, INAH, como el MARENA, como ENATREL, cuando hablamos de proyectos por bombeo eléctrico donde se utiliza la energía. Entonces ahí tenemos la interconexión básica que debe establecerse y las coordinaciones necesarias con ENATREL. Y otros actores que vemos allí en el municipio, como por ejemplo el MINSA y el Ministerio de Educación. El MINSA porque ellos realizan un monitoreo permanente de la calidad de agua, y además el Ministerio de Educación porque las generaciones presentes y las venideras, nosotros tenemos que cambiarle el enfoque del uso y manejo de los recursos naturales para preservarlos, mantenerlos y que esto sea de futuro, es decir, darle una continuidad. Significa de que si actualmente tenemos comunidades de 100 familias, en 25 años, que es lo que proyectamos estos sistemas, esa población se va a duplicar, vamos a tener 200 familias en esa comunidad. Significa de que desde ahora nosotros tenemos que identificar la fuente, que haya suficiente agua, la cantidad, para que haya calidad y que haya continuidad en ese tiempo, en ese horizonte temporal de 20 años y con el doble cantidad de familias que van a estar en esa comunidad.
Don Virgilio Bravo, director de El Nuevo FICE, muchas gracias por habernos acompañado y por esta extraordinaria presentación que ha hecho para que nuestros estimables televidentes, sobre todo los de las zonas mencionadas, queden muy meridianamente claros de lo que está haciendo el Nuevo FICE y todos los proyectos que nos van a beneficiar. Gracias por habernos acompañado, director del Nuevo FICE. Fue Informe Pastrán TV.